Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:18 de la tarde, 5 de la tarde y 18 minutos. Ya tengo el gusto de saludarle a Javier Ceballos, Galo Javier Ceballos, colega periodista. Nos hemos visto algunas veces, no hemos tenido la posibilidad de dialogar, pero nos conocemos al menos de vista. Un gusto, Javier, ¿cómo estás? Un Bienvenido. gusto, sí, un gusto, Washington, de estar con ustedes, con tu amable audiencia. Gracias por la invitación y pues dispuesto a conversar unos minutitos sobre el avatar diario del periodismo. Bueno, van a ser realmente, Javier, algunos minutos, Con todo gusto. porque el periodismo ecuatoriano está golpeado y está golpeado desde todos los frentes. Sucede que no son solo los periodistas que trabajaban en los medios públicos los golpeados, no. También han sido golpeados otros colegas comunicadores sociales que han sido despedidos de medios privados, ¿no? Donde que ahí el capital es todo lo que cuenta y no importa edad, experiencia, conocimiento, nada. Si es que no, hay el capital y el capital decide, señores, se me van fuera, trapo afuera, como suele decir vulgarmente la ciudadanía, pero también está golpeado por niveles altísimos, Javier, y de eso vamos a dialogar hoy, de inmoralidad, niveles altísimos de venta de conciencia, ¿no? Niveles altísimos de manipulación, y eso es grave. Y tú justamente estás impulsando una propuesta de periodismo ciudadano integrada por trabajadores o ex trabajadores de medios públicos que quieren hacer esto, recuperar a la ciudadanía para integrarla en este trabajo duro, arduo, difícil de democratizar la palabra. Tal como lo pretendemos también, Javier, permíteme que te diga, hacerlo nosotros como Radio Pichincha Universal. Sobre esta perspectiva, que así esta introducción un poquito larga, discúlpame, Javier, te doy la bienvenida para que nos ayudes en la lectura de la coyuntura actual sobre la base de los comunicadores sociales. Te escucho. Gracias, Washington. Para mí es muy grato estar contigo y compartir con tus amables oyentes estos minutos. Y tú lo has descrito bastante bien, es decir, pasamos por unos momentos muy complejos en el periodismo nacional, tanto desde la perspectiva de los medios privados, donde tú lo has señalado. Si es que no hay el ingreso de dinero por ventas de publicidad, lastimosamente quienes pagan los platos rotos somos los periodistas, son los comunicadores, son quienes forman parte de la cuerda más floja, la parte más floja de la cuerda. Las vacas sagradas, como se llama, son quienes exigen sus dineros, son los quienes tienen asegurados sus puestos, y los simples, por decirlo de alguna manera, trabajadores de la comunicación son quienes sufren los platos rotos. Me refiero a asistentes, me refiero al ámbito de la televisión, ¿no? Asistentes, camarógrafos, reporteros, tramoyistas, iluminadores, operadores de BTR, son quienes lastimosamente pagan los platos rotos. Sucedió algo así en medios públicos también. Fueron meses muy complicados durante este último año, quizás durante los últimos años, un periodo bastante complejo de inestabilidad, bastantes cambios, no se tenía una certeza de hacia dónde vamos a ir. Y bueno, y todos conocemos y todos saben en qué acabó todo esto. El 24 de julio, 497 empleados, trabajadores de medios públicos fueron despedidos, no solamente del área de noticias, de la comunicación, me refiero al Telégrafo, a Radio Pública, a Ecuador TV, sino también a la parte administrativa, a la parte de contabilidad, al área financiera de medios públicos que también fueron desvinculados. No sabemos hasta ahora bajo qué criterio, bajo qué parámetros nos hacían las evaluaciones 2 veces al año. Muchos de nosotros cumplimos con esas evaluaciones. Teníamos un porcentaje aceptable, favorable en esas evaluaciones. Sin embargo, pues fuimos metidos todos en la misma funda y nos desvincularon. Fueron desvinculadas madres en periodos de lactancia, pues, compañeros también con enfermedades también fueron despedidos. No sabemos qué parámetros utilizaron para esa evaluación, para esa clasificación. Solamente en el área de noticias quedaron 4 compañeros para manejar 3 noticieros, algo realmente inconcebible desde la parte técnica. Y ahora vemos los frutos. Ahora el noticiero del mediodía se retransmite un noticiero de otro canal, es decir, cosas Tremendo. en ningún tipo de sentido.
Pero bueno, Washington, pasó todo esto, la mayoría de nosotros decidió tomar una pausa, recobrar fuerzas. Y hace unas pocas semanas nació una propuesta de periodismo público Ecuador, liderada por 5 compañeros de ex colaboradores de medios públicos, quienes mentalizaron la idea, la diseñaron y poco a poco fueron socializando a los demás compañeros. Nos fuimos involucrando en esta propuesta y justamente el día de ayer a las 7:30 de la noche fue el primer programa de periodismo público Ecuador, que ya no se transmite por televisión, por los medios masivos, sino a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, perdón, y en YouTube. Y gracias a Dios nos fue bien. Obviamente no fue un programa 100% perfecto, hubo fallas, como todo lo que nace, hay que irlas corrigiendo poco a poco, pero justamente es una propuesta que busca justamente eso, ¿no? Es decir, tratar los temas que son de interés para los ciudadanos, que son de interés para la madre de casa, para el trabajador, y que no encuentra respuesta en los grandes medios de comunicación, que sin duda alguna están más preocupados de la macroeconomía, del riesgo país, de las peleas entre legisladores, de los chanchullos que se van descubriendo, y se van descuidando esos temas que mucha gente requiere tener luces, requiere tener pistas de cómo llegar a buen puerto. Entonces, nos hemos tratado y buscamos justamente abordar esos temas con gente especializada, con propia gente que se involucra en participar en nuestros programas, para que no sean los consabidos expertos, las vacas sagradas, los todos que rondan por todos los medios de comunicación, sino que sean los propios ciudadanos quienes tengan voz y den las alternativas de solución a los problemas diarios que nos aquejan en Washington. Me encantaría escucharlo. Y te digo sinceramente, me encantaría algún rato participar Todo en esa gusto. Esto es propuesta, sí, porque Washington, y eso es lo especial, esto es una propuesta totalmente abierta, es decir, justamente ayer en mis redes sociales yo invitaba, por ejemplo, a estudiantes de comunicación, a estudiantes de periodismo que tienen propuestas en su universidad, a líderes barriales que tienen iniciativas, qué sé yo, de seguridad, de concienciación, de lucha para la equidad de género en su barrio, por ejemplo, y necesitan difundir, necesitan ser conocidas, bienvenidos. Es cuestión nada más de cuadrar cómo lo haríamos, cuadrar los horarios y bienvenidos. Ayer fue un primer programa de 1 hora de duración, pero ojo, el periodismo público de Ecuador es una propuesta abierta a otros formatos, inclusive varios compañeros están trabajando en otras propuestas de música nacional, por ejemplo, están trabajando en programas de educación vial, están trabajando en programas de inclusión, es decir, una propuesta netamente abierta que no se circunscribe netamente al ámbito noticioso, de debate, de mesas redondas, sino se abre el paraguas para otro tipo de aspectos. Producir todo eso requiere su tiempo. Obviamente no contamos con la infraestructura que teníamos en el canal. Son productos, digamos así, de cierta manera artesanal que demanda su tiempo con nuestros propios recursos. Eso es importante y quiero aclararlo, Washington. No estamos apadrinados por nadie. Es una propuesta, es una iniciativa que ha nacido de nosotros con una pequeña cuota inicial que hemos colaborado y así vamos. Y esa es la idea, ir tratando excelente. de día a día, de reinventarnos, de mejorar y aceptar las críticas constructivas, por supuesto. Aquí no nos creemos nosotros dueños de la verdad, no nos creemos nosotros intocables. No encontrarán en este espacio mofa a ninguna autoridad, no encontrarán espacios de peleas entre colegas, entre autoridades, para nada. Será un espacio totalmente respetuoso, abierto y sobre todo dirigido para y por los ciudadanos. Exactamente, por ahí me gustaría, te digo sinceramente, mira que le estoy diciendo públicamente, ¿no? Incursionar en un programa de opinión ciudadana con la participación de la gente, pero en contraposición a lo que tú acabas de decir, a esa intención y a ese esfuerzo que están haciendo periodistas como ustedes, que quieren dar participación a los ciudadanos, con gente ecuatoriana que quiere trabajar creativamente, hay un canal que también es nuestro, que es público, el Canal 10 que contrata a un señor peruano que puede ser periodista, lo respeto, que puede ser escritor, lo respeto, pero que es un patán cualquiera, y que lo traen contratado por $10,000 cada programa, mientras despiden a medio mundo, ¿no? Matan del hambre a la gente literalmente,
y le contratan a este señor que no debe ser bienvenido al Ecuador porque ha ultrajado a nuestros indígenas, ha ultrajado a los ecuatorianos y ha ultrajado a medio mundo. Que lo El respeten los problema que es piensan ese. como él. El problema es de ese Washington, que no se valora a la gente de acá. Exacto. Hay mucha gente con experiencia. Conozco a estupendos compañeros y colegas de TC Televisión, del noticiero, del área de producción. Y te apuesto, Washington, que muchos de ellos han peleado y están peleando por años por mejoras salariales, por tener mejores beneficios. Y sé consciente, y debo decir la verdad también, que a la empresa a la cual estamos haciendo mención durante este periodo de pandemia ha respondido en cuanto a proveerles de herramientas que les brinden mayor seguridad para su trabajo. Me refiero a trajes de bioseguridad, a pruebas permanentes para detección de COVID. Hay que decirlo, es la verdad. Se ha cumplido y los colegas me lo han dicho y me lo han compartido. Nos hacen pruebas cada mes, cada 15 días, respetan los turnos para evitar mucha gente en el estudio, en la sala de redacción. Y bien por ese lado, y mi abrazo y mi solidaridad con eso, pero también está por lo otro, lo que tú decías, ¿no? Es decir, ¿por qué no se valora el talento nacional, al periodista nacional? ¿Por qué el periodista nacional que ha quemado sus pestañas, sus estudios, 4 años de la universidad, quizás 2 más de posgrado, y contratan a otra persona foránea, marketing, qué sé yo, el marketing impera? No, y además, con semejante historia, Por Javier, supuesto, perdóname. por supuesto, por supuesto. Entonces, ese mea culpa que creo que muy poco se hará desde los directivos, ¿no? Y creo que eso es bastante claro precisar también. Mucha gente confunde que el reportero que sale, el camarógrafo que sale a coberturas, el redactor que está más de 10 horas en el canal, el operador de la radio, el locutor de la radio, quien escribe en la prensa, tiene el poder de decisión en los medios y no es así. Y no es así. Son las grandes empresas, son los grandes empresarios quienes deciden y velan por sus intereses y no por el interés de la gente, de sus trabajadores. A propósito de esto, cabe siempre, y es bueno que se aclare, Javier, en las radios, en los medios televisivos y en la prensa escrita, perdón, siempre ha habido censura de parte de los dueños y a veces de parte de los directivos de esos medios, inclusive en algunos que se denominaban medios públicos o se denominan hasta ahora medios públicos. Y eso hay que decirlo con verdad. Eso pasa. Y a veces sucede que por ese fenómeno, y te pido tu análisis, los periodistas por cuidar su trabajo hasta se autocensuran. Por ¿Qué te supuesto, parece? por supuesto, por supuesto, eso pasa y creo que pasará siempre hasta que el periodista no sea bien pagado, no tenga una libertad económica para tomar esa decisión que a muchos cuesta decir, no, no va por ahí mi línea de trabajo, que muchas gracias, hasta aquí llegué. Pero claro, tienes atrás una familia, tienes atrás deudas, tienes atrás problemas de salud, quién sabe, y eso pesa mucho al tomar una decisión. Lo que nosotros vemos ahora, y eso es lo que nos lleva a trabajar con mayor libertad desde Periodismo Público Ecuador, es que ya no dependemos de esa línea de financiamiento que venía directamente desde el gobierno, que era una atadura Ujú. de pies y manos Sí, señor. a hacer lo que nos pedían hacer. Es decir, y ahora al depender de nosotros, estamos ya enfrascados en buscar algún tipo de asociación con cooperativas, que eso también nos genere ingresos, pero que eso no nos marque nuestra línea de trabajo en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso no se enseña en las aulas lastimosamente de comunicación, de Javier, periodismo. permíteme cortarte ahí, porque te quiero pedir un análisis conceptual. ¿Qué es entonces para ustedes, conceptualmente hablando, el periodismo público? El periodismo público para nosotros lo entendemos como ese espacio, esa vía, esa, eh, esa avenida, esa gran avenida que tienen los ciudadanos, ¿no? Ese acercamiento, el aterrizar esos grandes temas que están en el debate nacional y ponerlos a consideración de la gente, hacerlos digeribles a la gente. Y ayer, por ejemplo, abordamos justamente de lo que estamos hablando tú y en este momento, el tema del periodismo. Para la tarde de hoy, para la noche de hoy, vamos a abordar el tema del inicio de clases. ¿Qué problemas tienen los padres de familia, inicio de clases, familias que no tienen conectividad a Internet?
chicos que no tienen con qué hacer sus deberes, tienen que estar esperando quizás que el papá venga de su trabajo para que le preste el celular y recién en ese momento empezar a hacer los deberes. Chicos que tienen que ir quizás irse al trabajo de la mamá o estar afuera de un bazar o de un cyber para coger internet y hacer deberes ahí. Y justamente son esos temas que no son muy abiertos en los grandes medios de comunicación, nosotros los vamos a tratar de esa manera. Y básicamente, ¿no? Es decir, el gran objetivo es dar voz a quienes no son escuchados, a los campesinos, a los agricultores, a los artesanos, a los estudiantes universitarios. Justamente hoy vimos cómo fueron reprimidos los médicos posgravistas, llamados en un inicio héroes de la salud y ahora se los recibe a gas lacrimógeno. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Ellos también tienen muchas cosas que decir. Hay gente, por ejemplo, nuestros colegas de los medios incautados que aún, entiendo yo, Claro. siguen sin recibir su liquidación de años. Entonces, claro, son voces que no salen en los grandes medios, ¿no? Y justamente en medios como Pichincha Universal, nosotros ahora en periodismo público vamos a darles ese micrófono, vamos a darle esa pequeña cámara y esa gran ventaja que tienen las redes sociales de masificarse y de hacerse escuchar su voz. A partir de octubre del año anterior, que cuando, como tú conoces y conoce la ciudadanía y el mundo, se produjo un fenómeno social sin precedentes en el Ecuador y luego se irradió para toda América Latina. Recuerda tú que comenzó Ecuador, un despertar social, y luego fue Chile, y luego fue Bolivia, luego fue Argentina, luego fue Panamá y una serie de países latinoamericanos. Se produjo un fenómeno que es sumamente importante y es justamente el fortalecimiento de las redes sociales como un canal alternativo de información y de conocimiento y construcción de lo que yo denomino el otro relato. Inclusive en nuestra radio Pichincha Universal hay un programa que se llama El Otro Relato, que justamente se emite los días martes. Esa posibilidad y ese irrumpimiento de las redes sociales, Javier, ¿está rompiendo o crees que en un momento mediato, o quizá inmediato inclusive, va a lograr romper este cerco poderoso que se tiene y que subsiste en toda América Latina y en el mundo de las grandes corporaciones mediáticas que ocultan la verdad y que evidentemente dicen solo su verdad en contraposición de lo que es realmente de interés para la ciudadanía? Yo creo que ya lo está logrando Washington, es decir, yo creo que no debemos esperar ya mucho tiempo más. Es decir, las redes sociales, si bien no es de acceso para todos y de la gente que tiene acceso a redes sociales, a Twitter, por ejemplo, es una válvula a la final, ¿no? Es una válvula, es un escape para denunciar lo que la gente ve y siente en directo y es víctima. En ese instante leía justamente el día de ayer en Facebook de una actriz conocida que denunciaba justamente el problema que significa cuando te chocan el auto, ir a retirar el auto en el patio de retención, todo ese vía cruz que significa hacer ese trámite, por ejemplo. Uh -huh. Y vemos denuncias a diario, justamente también leía hoy en Twitter el caso de un señor en la ciudad de Guayaquil que le habían ofrecido el pago de $2,000 por un arreglo, la persona que le había contratado no había pagado y se contactaron abogados para tratar de ayudarle a este señor y aparentemente se está descubriendo que esta situación también obedece a una red de corrupción en hospitales públicos, imagínate. Uh -huh. Es decir, o sea, ya se está rompiendo el cerco, ¿no? Exacto, imagínate, se está sospechando que, por ejemplo, se hicieron contratos para prestaciones de servicios y contratan a cualquier persona que pasa por ahí y justifican ese pago, pero tras de eso hay pagos de miles de dólares. Uh -huh. Entonces, eso evidencia en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo Claro creo que que sí. no debemos esperar que quizás en 10 años las redes sociales van a poder romper ese cerco de los grandes medios. Yo creo que ya lo están haciendo. Yo Y creo que estaría de ustedes, jóvenes, y también tarea de todos nosotros que ya tenemos un poquito más de experiencia y de vida más que todo transcurrida, hacer eso, porque hay que construir, Javier, Galo Javier, exactamente, medios alternativos. exactamente. Washington, yo creo que nosotros como periodistas tenemos también ese papel fundamental, ¿no? Es decir,
eh, filtrar esa información y evitar no caer en rumores, en fake news, que también eso genera Ujú. mucho daño, ¿no? Y Sí, eso es un señor. papel fundamental de nosotros. Cualquier persona sale a la avenida Amazonas de Naciones Unidas, graba un accidente de tránsito y ya. Y eso no es así, pero está la labor de nosotros como periodistas de, ok, filtrar, ver qué pasó, cuál fue el contexto de eso y darle sentido a esa información que inicialmente también nace del ciudadano que tiene esto, ¿no? Que tiene Ajá. este poder. Es que ahí se produce otro fenómeno, Javier, este fenómeno de la indolencia que ya tiene características psicosociales. Porque tú ves ahora que el individuo, con esto, como tú dices, se pone a grabar cómo asesinan a una persona, cómo maltratan los policías a otra persona, cómo matan a otros, o cómo atropella a una determinada señora a alguien, pero únicamente está de espectador y de grabador. Y la solidaridad humana ha desaparecido, Javier. Así es, bueno, Esto también hay que estudiarlo y dar respuestas, ¿no? el morbo está presente, ¿no? Es decir, ese afán de tener seguidores, por un lado, ese afán de cuántos likes o cuántos me gusta recibo en la publicación que Ujú. subo, ese es el gran vicio a derrotar, ¿no? Ese es el gran enemigo a derrotar. Y lo que tú decías, el tiempo que uno se demora en grabar un accidente de tránsito, por ejemplo, un siniestro de tránsito, perdón, esos 40 segundos que tú demoras en tener tu celular en tus manos y grabar, esos mismos 40 segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de la persona que es víctima de ese accidente, llamando a los servicios de emergencia, llamando a algún médico, por ejemplo, para que auxilie o dé los primeros auxilios a la persona que está en ese momento en situación de vulnerabilidad. Entonces, ah, es bastante complejo encontrar la fórmula, la herramienta para tratar de erradicar eso, ¿no? Son miles de usuarios de teléfonos celulares y cada uno tiene la libertad de darle el uso que quiera, ¿no? Pero lastimosamente en esta situación pues estamos abocados a ver cualquier cosa y perdón la expresión, ver cualquier porquería también en redes sociales. Sin duda, Javier. Bueno, el tiempo se nos agotó de la entrevista, de este diálogo muy interesante. Muchísimas gracias. Les deseo la mejor de las suertes. Sigan adelante, que eso es lo Gracias, que Washington. interesa al Y país. aprovecho unos segunditos nada más, Claro, te robo para invitar a todos tus seguidores, a toda tu audiencia, encantado. nos mire a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como periodismo P-EC, en Twitter, en Facebook y en YouTube estamos como Periodismo Público Ecuador y en Instagram como periodismo.publico.ecuador. Así que todos invitados a que nos aporten, que se contacten con nosotros si tienen buenas ideas y también, por supuesto, claro que no, a recibir sus críticas constructivas, porque la idea es eso, ¿no? Escucharnos, escucharles y hacer todos una propuesta mejor para todos. Encantadísimo. Nuevamente Un gusto, suerte, Washington. Galo A la Javier orden. Ceballos, quien está al frente de este entusiasta y creativo grupo de periodistas que quieren hacer periodismo ciudadano, periodismo comprometido, que también conjuntamente con nosotros, permíteme, Javier, cuente y diga el otro relato. Hasta una próxima. Nos A vemos. la orden. Un gusto, Washington. Buena De tarde. igual manera, 17:41. Nos vamos a la pausa. En Punto Noticias, la noticia vive.